Vamos a presentar a Carmen González. Carmen nos va a hablar acerca de las nuevas amenazas, nuevas soluciones, innovaciones de Check Point en ciberseguridad. Un breve resumen de su charla. En esta era digital que transforma industrias y que está definida la manera en la que interactuamos con la tecnología, se abre una puerta a una serie de desafíos en ciberseguridad como el ransomware avanzado y las amenazas impulsadas por inteligencia artificial. Esta charla explorará los desafíos emergentes y soluciones innovadoras para mitigar los riesgos y asegurar un entorno digital más seguro, alineado con regulaciones clave para la banca y el sector gubernamental. Carmen González es Territory Manager para Panamá, Honduras y Venezuela de Check Point. Tiene una amplia experiencia, más de 19 años de trayectoria en la industria de TI, posee una maestría en marketing y gestión comercial, ha sido reconocida en el 100% Club Total Business 2022 de Check Point y como mejor gerente de cuentas de distribuidores de Latinoamérica para McAfee entre el año 2012 y 2013. Y tiene una extensa trayectoria en gestión con buenos resultados en el sector. Bienvenida. Adelante. Gracias. Vamos a presentar un video institucional de la marca. Dale, gracias. Hola a todos, buenos días. Bueno, creo que se movió un poquito la presentación. No sé si me puedan dejar un puntero para pasar las diapositivas o si las voy pasando acá. Muchas gracias. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Carmen González, como bien lo dijeron al principio. Soy la persona encargada a nivel comercial de Check Point para Panamá, Honduras y Venezuela. Nosotros en Check Point estamos bien divididos en el territorio, trabajando generalmente de la mano un comercial con una persona técnica y uniendo este trabajo junto con los partners. Nosotros no trabajamos directamente o no vendemos directamente, sino que trabajamos a través de nuestros partners. Para comenzar todo este tema de nuevas amenazas, nuevas soluciones, quiero entregarles una historia. Vamos a hablar del sesgo de supervivencia. ¿Pero qué es el sesgo de supervivencia? El sesgo de supervivencia tiene que ver con el engaño del éxito. ¿Qué pasa con ese engaño del éxito? Normalmente uno en algo en lo que ha tenido éxito quiere continuar y muchas veces no está viendo puntos diferentes, no está pensando fuera de la caja. Vamos a remontarnos un poco a la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial existió un matemático llamado Abraham Wald. Abraham Wald era un matemático húngaro que fue contratado por el área de investigación y defensa, un comité de investigación y defensa en Estados Unidos, todos los aliados, para trabajar o a pensar diferente en cómo podrían blindar, en cómo podrían hacer un poco más seguros los aviones que estaban llegando o que estaban enviando hacia las peleas con las fuerzas nazis. ¿Cuál era su tarea? Su tarea era revisar cómo estaba el diseño de los aviones y pues la idea era revisar que esos aviones no fueran tan pesados, revisarles el blindaje, qué podían blindar para que estos aviones no cayeran y luego de esto pues hacerlo también un poco más liviano porque pues podrían caerse durante el vuelo. Entonces, estos son como los dos aviones que tenemos de ejemplo, el avión pesado, el avión liviano. Pero ¿hacia dónde vamos con esto? Este comité de investigación y defensa estaba revisando un poco los aviones que llegaban a tierra. Ellos estaban viendo cuáles eran esos aviones que llegaban, digamos, ilesos a tierra con la gente viva versus los que no estaban llegando después. Entonces,
ellos lograron un mapa más o menos como este, en donde en ese mapa ellos estaban viendo qué regiones o qué partes de los aviones estaban siendo impactados. Y pues este fue más o menos el mapa donde se ve en rojo la parte que fue impactada. Este comité estaba diciendo, miren, debemos empezar a reforzar esos puntos rojos en donde de los aviones que cayeron. Pero este señor, Abraham, pensó diferente. Les dijo, bueno, hasta ahora nosotros hemos trabajado y hemos revisado los aviones que han llegado a tierra, pero no los que no han llegado a tierra. Muy seguramente estos llegaron a tierra porque los puntos rojos son puntos que no son críticos para proteger. En cambio, los que no han llegado seguramente fueron atacados en otros puntos del fuselaje. Y él empieza a mostrarle al equipo, a este comité, que pues lo que deberían proteger era más bien las hélices y no los puntos en donde se estaba, en donde se tenía ese mapa. Entonces, él empieza a pensar así fuera de la caja, empieza a entregar una solución diferente, una metodología diferente y se decide reforzar esos puntos que no estaban siendo atacados o que no se veían dentro del mapa. Así, pues la idea es empezar a pensar en cómo decidimos protegernos y tener ese pensamiento fuera de la caja. Por eso les decía, un poco el sesgo de supervivencia es pensar fuera de de las oportunidades o los puntos en donde yo ya he tenido éxito. Entonces, empezamos a hablar un poco del contexto actual. En el contexto actual vamos a ver algunas estadísticas de Panamá. Dentro de estas estadísticas de Panamá, un poco les cuento, nosotros en Checkpoint tenemos una gran inteligencia artificial en donde unimos clientes nuestros y en donde también se están revisando diferentes puntos de diferentes puntos que pueden ser atacados con esta inteligencia artificial. Esta se llama el Threat Intelligence. Y con el Threat Intelligence pudimos ver que Panamá está siendo atacada en promedio 2009 veces más que el mundo en sí, porque el mundo en sí está siendo atacado 1799 veces. El principal malware que está cayendo en Panamá se llama el fake update. El 50% de los archivos maliciosos en Panamá fueron entregados a través de la web en los últimos 30 días. El tipo de exploit o de vulnerabilidad que más está sufriendo Panamá es todo el tema de information disclosure, o sea, estamos sacando información confidencial, impactando más o menos al 77% de las organizaciones. Ojo, esto que les estoy mostrando es muy orientado a banca y gobierno. Nosotros con nuestra tecnología podemos generar este tipo de reportes en donde lo podemos sacar para diferentes tipos de industrias y esto está muy orientado hacia banca y gobierno. Las organizaciones semanalmente son impactadas de la siguiente manera. Aquí tenemos Panamá versus global. Si vemos, no sé por qué, me devuelvo acá. Si vemos en estos puntos rojos en donde estamos viendo, no sé por qué se perdió la parte de los títulos acá, pero lo que tenemos son ransomware, siendo uno de los más atacados. Perdón, voy a mirar un poco acá el cuadrito. Sí, aquí estamos con los porcentajes de ransomware, todos los ataques a dispositivos móviles como el segundo, todo el tema de robo de información, los ataques a bancos y los ataques de botnets. Si ven, es importante empezar a ver cómo viene siendo atacado Panamá y es muy importante ver todo el tema de ataques de ransomware y amenazas combinadas, porque ya un ataque normal, hace unos años hablábamos de, bueno, llegó un virus y pudimos controlarlo, esto está en el endpoint, voy a poderlo solucionar. Pero ahorita las amenazas vienen combinadas. ¿A qué me refiero con esto? Alguien puede recibir un correo electrónico, este correo electrónico tenía un phishing, esta persona le dio clic a ese phishing, o de pronto, sí, era un phishing que de pronto traía también un ransomware, en donde ese ransomware empezó a ejecutar un montón de
de actividades debajo en el registro de las máquinas y poco a poco empieza a quedarse ahí un tiempito para entender un poco cómo está trabajando la compañía, cuáles son los activos más importantes y después sí dar su golpe de secuestro o de tomar la información. Tenemos casos de muchos clientes, para darles un ejemplo, tuvimos un cliente en Honduras, llevaba un año diciendo tu producto es muy caro, yo no puedo comprarlo, pero pues les cayó un ransomware en noviembre, ya de esto más o menos un año, les cayó un ransomware. Este ransomware nosotros detectamos que duró más o menos 3 meses entendiendo cuáles eran los activos importantes de esta compañía y les secuestró 14 servidores. Cuando secuestran estos 14 servidores, pues inmediatamente a ellos les tocó empezar a actuar. Ahí sí apareció el dinero para poder trabajar todo este tema de ciberseguridad y pues como que poder controlar todo eso. Entonces, por eso les digo, es importante empezar a pensar que los ataques ya no son únicos, sino que son combinados. Por otro lado, la ciberseguridad cada día es más compleja. Este es un cuadrito sencillo, más adelante vamos a ver uno más complejo, pero pues lo que vemos al lado izquierdo son todas las superficies que pueden ser amenazadas versus los diferentes ataques que se pueden recibir. Entonces, hablamos de superficies como lo que es el perímetro de red, el email de la compañía, hablamos de aplicaciones de SaaS, todo lo que es nube pública, ambientes de cargas de trabajo, el endpoint, email privado y móvil. Versus phishing, malware, fuga de información, ataques de negación de servicio, accesos no autorizados o vulnerabilidades. Este cuadrito uno lo ve así como con los puntos y dice, bueno, 2, 3 ataques, pero resulta que la combinación de esto nos da más o menos 600 diferentes posibilidades. Dentro de estas posibilidades, cuando hablamos de ataques solamente para la red, hablamos más o menos de 400 diferentes posibilidades de ataque. Y si hablamos de todo lo que es protección de la nube o protección de los dispositivos o de los usuarios y conexiones remotas, hablamos más o menos de 300 diferentes combinaciones para cada uno. Entonces, hay que empezar a pensar un poco más hacia dónde va esa seguridad, hacia no quedarnos normalmente como se trabaja, que es de pronto un firewall y alguna protección de endpoint, y alguno que otro que está pasándose hacia la nube. Como ven, a medida que vamos creciendo, que la tecnología va evolucionando, asimismo los ciberatacantes también están evolucionando y nosotros también tenemos que evolucionar en ese tema de poder protegernos de manera eficiente. ¿Con qué más nos estamos encontrando? No sé si ustedes lograron ver, pero ISACA el año pasado generó un documento en donde nos muestra temas importantes como que hay una escasez de talento en ciberseguridad, no solo a nivel mundial, sino también muy a nivel Centroamérica. A nivel de nuestros países nos encontramos con estadísticas como estas. 2/3 de las organizaciones carecen de personal necesario para solucionar problemas de seguridad. Debido a la falta de personal, el 68% de las organizaciones enfrentan riesgos adicionales de ciberseguridad. Y por último, la falta de conocimiento tiende a crear problemas de mala configuración. No me estoy refiriendo a que tengamos malos colaboradores, sino que la evolución de los ataques es tan rápida que muchas veces nosotros no logramos tener ese ciclo de aprendizaje tan rápido o tan fácil de la misma manera en la que están evolucionando las amenazas. Por otro lado, como les demostraba ahorita, los perímetros que pueden ser abiertos, pues sí, hay demasiados frentes que son abiertos. El trabajo híbrido después del COVID-19 hizo que el perímetro se fragmentara. Hace unos 10, 12 años más o menos hablábamos que para proteger la red, o sea, para proteger nuestros activos, para proteger la compañía, lo único que nosotros debíamos proteger era el data center. Pero poco a poco este perímetro fue creciendo. Ahora ya hablamos de otros perímetros como la conexión de los usuarios. Cuando nosotros salimos de la compañía tenemos que estar protegidos de una u otra forma y pues también las compañías que están empezando a descentralizar su data center y pasando muchos activos hacia la nube. A esto me refiero con el perímetro fragmentado. Por otro lado, hablamos de entornos distribuidos, en donde es importante pensar la identidad y el contexto. Se han convertido en una superficie de control. Pero ¿qué es la identidad y qué es el contexto?
La identidad es quién se está conectando. ¿Quién es esa persona que se está conectando? Que sea esa persona la que se está conectando y en el contexto, en dónde, de dónde se está conectando. Ejemplo, que yo pueda ver en un mapa en tiempo real a Juanito. Si Juanito está en Panamá físicamente, ver que sea Juanito, que Juanito se conecte en Panamá y no que a los 5 minutos aparezca conectado, no sé, en Dubái, en Barcelona, sino que pues poder revisar ese tipo de información. Por último, pues un poco comentaba mi compañero de Akamai, hablamos de tener una visibilidad completa. Ese es otro de los frentes, otro de los tipos de problemas a los que se están enfrentando nuestros CISOs y nuestra gente de seguridad en las compañías. Entonces, la visibilidad a menudo se implementa a través de silos. Yo creo que muchos de ustedes lo tienen así. Nadie puede tener, o muy pocas empresas pueden tener ese mundo bonito en donde podrían conectar una sola marca para poder administrar toda su seguridad. Les toca ir un poco más allá y les toca empezar a pensar en cómo tengo visibilidad, cómo integro. Entonces, ¿qué pasa si la tecnología interactúa entre sí? Es hacia lo que está yendo el mercado, es lo que Gartner nos dice. Si nos ponemos a ver un poco más allá, Gartner nos está hablando de un concepto que se llama Cyber Security Mesh Architecture o la arquitectura de ciberseguridad en malla. ¿De qué trata esta arquitectura de ciberseguridad en malla? Yo sé que esto se ve súper pesado, que este slide es el anti-slide porque a mí también me daría pereza ponerme a revisar cosa por cosa, pero básicamente lo que estamos viendo aquí son esos diferentes vectores que pueden, diferentes vectores que pueden ser amenazados y cómo deberían ser protegidos. En esta arquitectura de ciberseguridad en malla, lo que dice Gartner es que deberíamos empezar a pensar en integración, en visibilidad, en que las herramientas hablen entre sí, en que si por ejemplo me entra un ataque por el endpoint, levante alertas hacia, no sé, la red o hacia las diferentes soluciones que nosotros tenemos, sin importar si estamos hablando de productos de la misma marca o productos independientes. Volviendo un poco a la historia de nuestro amigo Abraham Wald, pues, ¿cómo decidimos qué proteger? Importantes estos 4 puntos de cómo podemos protegernos. El primero es empezar a pensar en estrategias de ciberseguridad para tener ese contexto completo en la arquitectura en malla, utilizando inteligencia artificial para identificar y proteger diferentes áreas críticas. Otro punto, consolidación, independientemente de si tenemos una marca o varias marcas. La protección de una la idea es tener como una plataforma con la que me pueda proteger y prevenir todas esas amenazas conocidas y desconocidas, para volver al ejemplo de los ataques de los aviones de Wald. Entender el contexto con inteligencia artificial y machine learning nos permite tener una visión completa del entorno. También hablamos de prevención primero, que pues la idea es empezar a pensar más en prevención que en detección. Cuando ya tenemos el ladrón dentro de la casa es muy difícil detenerlo. La idea es asegurarnos. Y bueno, por último, tener como ese sistema de integración eficaz y eficiente. ¿Cuál es nuestra recomendación? Nuestra recomendación es que ustedes se pregunten a sí mismos: ¿estoy protegiendo todos los vectores de ataque? ¿Mis productos de seguridad colaboran entre sí? ¿Qué grado de complejidad tienen estos archivos? Aquí, como les decía, tenemos estos 3 perímetros con las diferentes soluciones o los diferentes puntos que deberíamos proteger. Están todos esos diferentes puntos que tenemos que proteger. En este caso, como les decía, puede entrar un ataque por el endpoint, pero inmediatamente debería tener claro, o todas las diferentes soluciones que yo tengo dentro de mi red deberían tener claro que entró un ataque y que deberían estar alerta de que esto está pasando. ¿Hacia dónde vamos? Entonces estamos yendo hacia un nivel más arriba de la ciberseguridad. Y ese nivel más arriba de la ciberseguridad está muy orientado hacia la manera de trabajar de Checkpoint. En Checkpoint nosotros trabajamos bajo la premisa de las 3 Cs. Las 3 Cs para la mejor seguridad. ¿Cuáles son esas 3 Cs? La primera es todo el tema de comprensivo, perdón, está en inglés. La segunda es consolidado y por último colaborativo. Entonces, comprensivo para que podamos prevenir
los diferentes vectores de ataque, donde pues podamos proteger nubes, usuarios, corregir errores en correo electrónico, IoT, todos los puntos que pueden ser atacados. Consolidado a través de una gestión unificada, con operaciones de seguridad unificadas e integrales, y colaborativa para que los diferentes productos que yo tengo dentro de mi red o dentro de mis activos sean protegidos y puedan hablarse entre sí. Como les decía, independientemente de si tengo el firewall de Check Point o si tengo el endpoint, no sé, de algún tipo de solución tipo, no sé, Kaspersky o Trend Micro, algunas de las soluciones de los diferentes vendors que existen en el mercado. Entonces, ¿hacia dónde nos estamos yendo? Hacia integración, hacia tener un SOC real, un SOC en donde tengamos inteligencia artificial, en donde ayudemos a descansar un poco a la gente de sistemas, a la gente del área de ciberseguridad, y pues que solamente se esté atendiendo lo que es verdaderamente importante. Entonces, todo ese enfoque de malla de Checkpoint, de Gartner lo podemos integrar en nuestro portafolio. Nuestro portafolio en realidad se ve así de sencillo en Checkpoint. Hablamos de protección del perímetro de la red, protección de la nube, protección de la fuerza de trabajo llámese usuarios, clientes, proveedores. De manera integral, a través de la misma consola de administración y a través de la misma inteligencia por inteligencia artificial. Nosotros a esto le llamamos el Checkpoint Infinity. Si alguno de ustedes tiene un interés en ver un poco más allá, pues los esperamos en el stand para poderles explicar un poco más allá. Entonces, ¿cómo se vería el enfoque de Gartner de seguridad en malla? Más o menos se vería así con nuestras soluciones de Infinity. Estamos hablando que podemos proteger soluciones diferentes o dolores diferentes por pedacitos, pero al final del ejercicio hacia donde nosotros queremos llevarlos es hacia pensar fuera de la caja, hacia integrar, hacia tener una visibilidad completa y darles la tranquilidad de que están siendo protegidos. De esta manera se vería, ¿se acuerdan el cuadrito de las diferentes superficies versus los ataques que pueden recibir? Pues estaríamos hablando de que esto se vería así a través de inteligencia artificial. Inteligencia artificial, y pues más o menos esto es como podríamos empezar a proteger. Estamos hablando de los diferentes vectores de ataque. Y vamos un poco más hacia la ética de Checkpoint. En Checkpoint estamos pensando en prevención, no detección, como les decía. Una vez está el malware dentro de la empresa, ya es demasiado tarde. Y les traigo un bonus track. Aparte de toda esta integración que hacemos dentro de Checkpoint, también trabajamos de manera muy original. Creamos un asistente para poder administrar nuestras soluciones de seguridad. Este asistente es un asistente tipo Copilot o tipo ChatGPT con el que ustedes pueden interactuar. Y aquí pues más o menos les traigo un ejemplo de cómo se vería. Aquí está nuestro director interactuando con la solución o con este asistente. A este asistente le está preguntando qué podemos hacer, como están hablando algo acerca de una política, de una persona que no ha podido accesar a cierto servidor. Entonces ahí le está diciendo que Emily Jones, la persona que no puede accesar, no ha podido accesar porque hubo un cambio o un borrado en una regla dentro de todo lo que tenían en sus firewalls. Le está preguntando si quiere que le dé acceso. Inmediatamente esta inteligencia artificial le puede dar acceso o le da solamente el pad para poder hacer todo este tema de, pues, digamos como que afinamiento y que esta persona pueda entrar. En este caso se le está diciendo que sí, que le dé todo el acceso, y solito ya nos está diciendo que accedió y que adhirió a Emily Jones, que si quiere que haga algo más. Y bueno, pues ahí empiezan ustedes a interactuar con esto. Les agradezco mucho, creo que me pasé unos minuticos en el tiempo. Por favor, si tienen alguna inquietud, si quieren hablar más de integración, si quieren algo sobre algún detalle específico de cómo proteger, qué proteger, estamos en el stand y este es mi código QR para contacto. Muchas gracias.